¿Es su apellido? Sí. Nos relataba que tuvo un incidente, un extraño incidente aquí en la ciudad de Rosario, donde apareció en algunos minutos, después de toda una serie de cuestiones que le sucedieron en la provincia de Entre Ríos. Y no sabe cómo es que apareció allí. Es ciego este hombre. El hombre es ciego, pero es un ciego de esos que no se rinde, con determinadas habilidades, ¿no es? Sí, No es sí. un ciego al cual la familia lo ha tirado en la pieza del fondo, como decía al principio de decir, era un ciego que tiene sus capacidades, digamos. Bien, vamos a escuchar parte del testimonio que registraban los equipos del noticiero de Canal 6. Después de haber comido me iba a la peluquería, salgo, voy por Juan Manuel de Rosas buscando Pellegrini. Cuando llego a Ituzaingó alguien me ayuda a cruzar la calle. Cuando estamos al otro lado le digo gracias, me dice, ¿hasta dónde va? ¿Hasta al lado? Me dice, te acompaño, voy a esa zona. Íbamos charlando amigablemente y después de haber cruzado Pasco, o sea, media cuadra más entre Pasco y Cochabamba por Juan Manuel de Rosas, siento que me abandonan las fuerzas y nunca me había ocurrido porque yo nunca me he desmayado. Y entonces esta persona muy amablemente como que busca apoyarme en la pared y siento de que no es una pared sino algo de metal, que yo creí que era un portón, por supuesto, y debe ser un portón. Y me apoya ahí y el último que recuerdo. Y para hacerlo corto, te digo acto seguido, o al rato cuando me despierto, porque no sé qué tiempo transcurrió, yo creo que estoy en un sanatorio. Dije, bueno, claro, me pasó algo raro, estoy en un sanatorio. Y ¿estaba en una cama? Una camilla, aparentemente acostado, y había una sensación muy cálida, muy linda, porque no había calor. No te olvides que el jueves hizo 30 grados, estaba muy fresquito, y por ahí me doy cuenta que me están revisando, empiezan a revisarme por los pies, ¿no es cierto? Pero los dos pies a la vez, me revisan los dedos, la planta de los pies, todo muy exhaustivamente, y empieza a subir, ¿no es cierto?, hacia las rodillas. Cuando llega a los muslos, me doy cuenta de que lo que me viene revisando no es una mano, porque no sentí tacto con nada, sino que me revisan todo el entorno así, ¿no es cierto?, de la pierna, todo alrededor así, a la vez, las dos piernas juntas, y que en vez de venir prácticamente por afuera, es como que viniera por adentro, revisando, avanzando hacia arriba, ¿cierto? Pero no te olvides que yo creía que estaba anestesiado, dije, bueno, no le di tanta importancia. Cuando llegan al estómago, que ahí demoran muchísimo en revisarme, me revisan toda la espalda, pero todo junto así, le pregunto, ¿qué me pasó? Entonces siento una voz muy suave, pero muy autoritaria, ¿cierto? Pero muy suave, muy amigable, que me dice, ¿está todo bien? Quédese tranquilo. Y esa voz muy importante para mí, porque lo repite muchas veces esa palabra, y cada vez que me decía eso era como una orden que recibía yo y me quedaba muy tranquilo. Me siguen revisando, cuando llega a la altura del corazón, vuelvo a preguntar, ¿qué me pasó? Y me dice la voz, ¿está todo bien? Quédese tranquilo. Y en ese momento me doy cuenta que la voz, en vez de escucharla del exterior, la escuchaba dentro de mi cabeza. Y la única voz que yo escuché era la voz mía, cuando dije, ¿qué me pasó? Y entonces cuando me doy cuenta que la voz la siento adentro, si bien no me extrañó tanto porque yo creo que estoy anestesiado, era la idea que tenía, intento agarrarme de los bordes de la camilla, y me doy cuenta de que no hay camilla, entonces la empiezo a buscar por debajo, la empiezo a buscar, y uno las dos manos por abajo de mi cuerpo, y me doy cuenta que estoy desnudo, por supuesto, por el contacto con mi piel, y que no hay nada debajo mío. Y si era raro, no me llamó tanto la atención. Me siguen revisando, cuando llegan a la cabeza, me revisan los oídos, y cuando me revisan los ojos, sin abrirme los ojos, porque también me di cuenta de que los ojos no me lo abrían los párpados, no tuve que me han revisado 1000 veces a mí la vista. Entonces yo digo, claro, me están por operar de la vista. Entonces empiezan a revisarme los dos ojos a la vez, sin abrirme los ojos, y le pregunto, ¿me van a operar de la vista? No, me dice. Siempre la misma voz. Y le digo yo, ¿voy a volver a ver? Sí, me dice. ¿Me van a curar ustedes? No. Lo de ustedes se tienen que curar ustedes. Me siguen revisando. Cuando llegan a los genitales, siento un calorcito suave, pero muy agradable, que me revisa todos los genitales. Entonces yo me doy cuenta que sufro una erección. Entonces es como que me da temor y le pregunto, ¿qué me van a hacer? Y me dice, le vamos a extraer germen de vida. Esa fue la palabra que usó, germen de vida. Acto seguido eyaculé. Bueno, traten de convencernos a Oscar y yo, que somos escépticos, de que esta historia es real o tiene indicios de realidad. Sí, buenas noches. En primer lugar, nosotros no estamos para convencer a nadie.
para investigar. Estamos para investigar, para analizar. Nosotros como analistas del fenómeno OVNI, que hace muchísimos años que estamos desde Rosario para el mundo, tratando de brindar nuestro pequeño granito de arena para sacar conclusiones y ver verdaderamente qué pasa con esto del tema OVNI. Vemos que este caso es un caso muy importante. Desde que nos enteramos nosotros, a menos de 24 horas de ocurrido, cuando un familiar del señor Godoy se comunica con quien les habla para hacernos mención de este hecho, a nosotros nos interesó mucho por las características del medio. En primer lugar, porque el testigo es un invidente. En segundo lugar, porque él está comentando un caso que había ocurrido recientemente, o sea, no es un caso de meses o de años atrás, sino de menos de 24 horas, y empezamos a utilizar todos los elementos que obran en nuestro poder para hacer una investigación. Nos comunicamos... Yo voy a hacer un reporte de tipo periodístico sobre esto, porque yo también hice una nota al señor Godoy. Correcto. Cuando nos trae la novedad del servicio noticioso, perdona, yo no soy grosero por televisión. Yo le dije a los colegas, dejate de joder. Sí, escuchalo, déjense de jorobar con estos temas que no me gustan. Me lo cuentan. Digo, bueno, llamen a Entre Ríos y verifiquen las horas. Y la verifican y efectivamente la persona que encuentra a este señor Entre Ríos verifica la hora en que lo encontró, el policía verifica la hora en que lo encontró y hay un tercer testigo, que creo que es un camionero, que también verifica que lo encontraron a determinada hora en Entre Ríos. La esposa de Godoy también certifica el horario de salida de su casa y le digo, hay algo que no cierra con los relacionamientos habituales. O alguien miente o yo no entiendo. Y ahí quedo, porque el periodismo es ahí, allí está nuestra investigación. Hay una cosa muy importante, Bertoni, este caso... Sé que en el relato de Godoy se infiere o se sugiere que podría haber sido transportado de manera no habitual, no convencional, que uno no puede explicar. Nosotros nos comunicamos con el doctor Luis Reynoso, que pertenece a nuestro equipo de la operación del derecho de saber. Automáticamente se hace un informe completo, se eleva ante Fiscalía de Estado, entra a los tribunales. Es la primera vez que esto pasa en el país, en donde se lleva un caso de estas características para que se estudie hasta las últimas consecuencias, sean cuales sean. Nosotros no estamos diciendo que este señor fue secuestrado, o raptado, arrebatado o abducido por entidades alienígenas. ¿Qué decir abducido? Raptado. Sacado de un lugar a otro en contra de su voluntad. Él dice que sí. Él dice que sí. Él podrá decir lo que quiera. Nosotros estamos tratando de investigar y de ver si lo que él dice es cierto o no. Doctor Diego Viegas, usted, además de ser un estudioso de este tema, ¿es abogado? Soy abogado, sí. Es abogado. Sí. ¿Y qué opinión se ha formado? Bueno, sobre el caso particular es muy poco lo que se puede decir mientras no haya, como decía Guillermo, estudios interdisciplinarios un poquito más completos. Pero en el primer pantallazo, cuando tuve la noticia, igual que todos ustedes, me llamó la atención primero que es la primera vez que escucho un caso en el mundo de una persona invidente que dice haber sido abducido, raptado o como quieran llamarle. Incluso nosotros en el grupo nuestro tenemos un investigador del tema OVNI que es ciego y que, él le interesa mucho seguir este tipo de cuestiones y no conoce él tampoco ningún caso en el mundo de un ciego que diga haber sido abducido. Y el otro tipo, con lo otro que yo me quedo, la importancia es que en el relato él en ningún momento habla de seres extraterrestres y que podría inferirse, pero todavía, vuelvo a repetir, no hay estudios completos sobre el caso, podría inferirse que este hombre entró en un estado modificado de conciencia. Él incluso dice, perdí la conciencia, sufrí como un desmayo, pero en realidad no se desmayó, sino que empieza a tener una especie de diálogo con una voz. No estoy diciendo que este hombre sufra de una patología, como podría ser algún esquizofrénico, simplemente que existen casos de personas que pueden entrar en un estado modificado de conciencia, donde en este caso no hay visiones, porque la persona era ciega, pero frecuentemente se tienen visiones, se tienen imágenes de algo que podrían llamarse, los indios antes eran secuestrados por los espíritus, donde eran llevados a unas cavernas
completamente luminosas y redondas. Ahora es como que esto vuelve a suceder, pero con una pátina tecnológica. Ahora no son los espíritus de los antepasados los que operan, sino que son aparentemente seres extraterrestres. Yo diría que puede haber tenido alucinaciones de tipo auditiva en este caso, porque el hombre es ciego. No sé si, porque alucinaciones es una palabra que implica una patología, y yo no entrar, es una palabra que no me gusta. Como usted nombró un estado de conciencia paralela o de Un estado, semiconsciencia, sí, pero que puede ser normal, puede ser perfectamente normal, puede haber, habría que estudiar, obviamente por algún equipo de psicólogos o psiquiatras, qué cosas de la vida de este hombre pudieron haber desencadenado eso. Pero que evidentemente se conocen otros episodios similares a este, donde incluso también hubo traslados, o aparentemente hubo traslados en el espacio, ¿no? Pero es decir, en esos episodios que usted dice, ¿se comprobó algo fehacientemente? Y fehacientemente es algo que muy pocas veces se comprueba en este tipo de casos. Yo me estaba refiriendo concretamente... Acá tienen una oportunidad muy concreta. Una persona estaba en Rosario una hora y apareció en Entre Ríos, y el puente Rosario Victoria no está inaugurado. Claro. Que era la única manera de llegar a ese lugar tan rápido. Hay algo muy importante también, Diego. Ustedes investigaron hace unos años el famoso caso de Chipolletti, claro. Que ahí el traslado fue no solamente la persona, sino todo el grupo familiar y el vehículo también. Aparentemente hubo un traslado de 93 kilómetros. 93 kilómetros. Lo que tenemos es simplemente el testimonio subjetivo de las personas, que habían 3 personas que habían estacionado en un lugar y aparecen en un lugar que no tenía nada que ver. O sea, Pero no hay una... prueba. 93 kilómetros, ¿en qué tiempo? Sí, pero acá hay un río en el medio. Después de un sueño, o sea, después del episodio que fue relatado en forma onírica, digamos. Así después de haber tenido una serie de visiones donde unos seres, que son estos característicos seres que les llaman grises, ¿no? Que aparecen en las remeras y hoy aparecen en los muñequitos y en todos lados. Es algo que ya está instalado en la cultura, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Son estos seres aparentemente extraterrestres, de ojos enormes, negros, cabezones, delgaditos. Estos seres que, bueno, aparecen ahora y ahora les damos el nombre de extraterrestres, pero que también aparecen en las cavernas de Australia, por ejemplo, entre los aborígenes australianos. Justamente aquí tengo una remera que la traje como ilustración, donde aparecen, estos son los guanchinas, que son unos seres que aparecen pintados en las cavernas de Australia, cuando entraban los indígenas a través de ciertas plantas ciertas medicinas tradicionales que ellos tomaban, entraban en un estado modificado de conciencia y podían ver este tipo de seres, que son los mismos seres que ahora, o muy similares, aparecen en la cultura norteamericana fundamentalmente y occidental, como los seres extraterrestres. De la misma manera, los famosos platillos voladores, que nosotros... la cultura les da este tipo de formato, aparecen también en pinturas que hacen indios amazónicos, también llevados por experiencias visionarias luego de la ingesta de ciertas plantas. Mescalina. Juan Carlos Gauna, usted es piloto civil. Sí, así es. ¿Y por qué está metido en este tema? ¿También está investigando? Yo, estoy colaborando con la investigación que está llevando a cabo el señor Guillermo Maldonati y el doctor Luis Reynoso. Específicamente, lógico, en la parte aeronáutica, ¿no? Lo que pude comprobar que desde Rosario ese día, aparte de que meteorológicamente no era muy conveniente, pero a nivel civil no se realizó ningún vuelo de Rosario a Victoria, y en el Aeroclub de Victoria no hubo ningún aterrizaje en la zona. De todos modos, ahora, me da la impresión de que, vamos a suponer, el hombre fue trasladado por vía aérea. Eso requiere subirlo a un automóvil, llevar a una pista de aterrizaje, despegar un avión, bajar un avión. Teóricamente sí, o sea, el avión lleva 20 minutos, 25 minutos de vuelo, esos 65 o 70 kilómetros de río. En el lapso de una hora y 20 aproximadamente, siendo muy rápido y manejando los tiempos, quizás se hubiera podido hacer. Lo importante es que se puede confirmar de que no hubo vuelos a Victoria. Con respecto inclusive a lo que decía el doctor Viegas, este señor que es no vidente, pero es no vidente no de por vida, sino hace unos 10 años aproximadamente, quiere decir que sí se podría haber imaginado cosas, porque él tiene relación de vista, visuales, y en él no pasó. Eso no quiere decir que no sean las cosas como él dice, ¿no? Lo importante de destacar es que esto todavía se está investigando. Acá, inclusive la operación El Derecho de Saber no está diciendo, confirmando nada, ni tratando de convencer a nadie como ustedes lo pidieron. Simplemente se aclara de que esto se está investigando.
Inclusive la justicia, teóricamente, también No, está lo que uno investigando. quiere entender era fuera de lo que se denomina la ciencia positiva de investigar esto y de llegar a la normalidad. Hay o alguien miente o ha pasado algo muy difícil de explicar con los argumentos comunes que tenemos. Obviamente, sí. Yo creo que esto tiene que ser investigado por la ciencia positiva. El tema es que digamos, la ciencia positiva no le está explicando todo, o en el momento actual no lo sabemos todo. Hay muchas cosas que se escapan, hay un nuevo paradigma. La hipótesis también. de la ciencia normal es, o de la investigación normal, Por supuesto que- alguien está mintiendo, Por supuesto que puede ser un fraude tranquilamente. o alguien está mintiendo, Claro que sí. o que venga alguien y lo explique. Claro. Eso no tiene muchas opciones. Por supuesto, pero se trata de casos bastante complejos que por ahí no tienen una explicación muy simple. Son cosas que se están investigando actualmente, incluso quizás haga falta un cambio de paradigma en la ciencia para poder abarcar este tipo de episodios y no simplemente echarlos a un costado cuando tampoco se puede explicar que sea un fraude. Claro. Yo pienso que puede tratarse de un fraude, de hecho, Está la cientos de posibilidad. casos la posibilidad está. Y aparte es muy importante el tema de que si me hubieran dicho que lo trasladaron a cualquier parte del país, pero es justo la Laguna del Pescado en Justo, Victoria, qué coincidencia, que es ¿no? un lugar donde se conocen historias, ¿no?, de platillos, historias de luces raras. Es como si me dijeran que viajó el Cerro O Uritorco, sea que cuando digamos. se inaugure el puente vamos a tener nuestra propia mitología. Ah, sí, Por ya está supuesto. instalado. Sí, Hay sí, una sí, cosa, sí. Bertone, importante en cuanto a la investigación. Hay ciertos aspectos del caso que no cierran bien todavía. Tenemos la información de la persona, testigos no hay, solamente el grupo familiar, la esposa, un hermano, el amigo, pero sabemos que él verdaderamente estuvo en Victoria ese día. Nosotros nos comunicamos con la señora Silvia Pérez Simondini, que estuvo acá en Rosario, ella pertenece a un programa de Visión OVNI y también de un grupo de investigación de allá de Victoria. Ella estuvo corroborando, la señora Urcola fue la persona que lo encontró, el otro señor, que no me acuerdo el apellido ahora, la persona que lo llevó el señor Taborda, el camionero que lo llevó a la comisaría, el juez Brasesco, que es el que hizo la denuncia allá. Nosotros hicimos la denuncia acá, pero ya es lo que nos cierra. ¿Dónde estuvo él antes de las 13:30 verdaderamente? Dice que estuvo en su casa. Sale de su casa, nosotros hicimos la reconstrucción, está todo grabada en video el sábado pasado. Reconstruimos paso a paso las 2 cuadras que él hizo hasta donde llegó al lugar y dice que lo apoyan al señor Godoy sobre una puerta que él siente como un picaporte de acero. En ese lugar justo no hay ninguna puerta de acero, no hay ningún picaporte de acero. Él dice, como decía recién la transmisión televisiva, que siente en su espalda algo que lo impacta y aparentemente ahí desaparece. Esa persona, que es la que lo ayuda a cruzar, ¿quién es verdaderamente? Se puede llegar a pensar que esa persona sea la que provoca eso, Claro. si es que aceptamos en un 100% toda la historia que él nos cuenta. Seguro. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿esa persona provoca ese fenómeno de traslación o de abducción? Esa persona observa que a este señor Godoy le pasa algo extraño, se asusta, o esta persona se la llevaron también y todavía no hay noticias. No es ser fantasioso, cuidado, es la realidad que nosotros nos preguntamos como investigadores que queremos tocar el tema con seriedad. Bien. En la justicia sigue paralelamente esto. Se está siguiendo paralelamente y le digo más, los comisarios que nosotros estamos conversando no creen nada de lo que cuenta el señor Godoy desde el punto de vista de investigación policial, por supuesto. No, por supuesto. Además Vamos a están decir las cosas entrenados como para son, pro y contra, están ¿cierto? entrenados para eso y me parece que es la actitud que tienen que tener ellos. Me parece muy... Bueno, En este uno no juego, es tan omnipotente de creer Por que somos supuesto. los únicos en esta historia, No, en Pero absoluto, yo, pero quiero este que- caso verdaderamente no, soy escéptico. No le cierra. Para nada, pero bueno. Más allá, yo quería decir una cosita. Vamos cerrando porque Sí, estamos sí. esperando una comunicación Un chivito con nada el más, comisario Matías. ¿Está en línea el comisario Matías? Ya vamos a estar con él. No, una cosa que me parece importante, un chivito muy rápido, más allá del caso de Godoy, concretamente si es falso o no, quienes quieran ahondar más un poco en nuestra particular visión que ya habrán tenido de cómo enfocamos este tema, vamos a estar en el stand de Brasil, en Feria de las Colectividades, con nuestra Fundación Mesa Verde, que se dedica justamente a estudiar las relaciones entre la sociedad, la cultura, la realidad y la conciencia. Gracias a los tres. Gracias. Se viene la Gracias. feria, muchas gracias.